Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Como siempre, es un gusto poderlos acompañar. Hoy tenemos bastante de qué hablar, sin duda. El tema de la muerte de Charlie Kirk todavía sigue siendo parte de lo que es la agenda periodística. Mucho ha pasado en los últimos 2 días. El pasado fin de semana se ha registrado bastantes ceremonias que han honrado la vida de Charlie Kirk, que ha pasado ya el Atlántico. Hemos visto cómo en España, en una de las reuniones de patriotas, han hecho honores tanto a Charlie Kirk como a su legado, lo mismo que en las capitales como Londres, donde más, o yo diría un poquito más de 3 millones de londinenses o británicos en general salieron a las calles en protesta del gobierno, en contra de sus medidas totalitarias, en contra de la libertad de expresión, pero además ellos están totalmente en contra de la inmigración masiva, descontrolada que está promoviendo la izquierda desde hace décadas. Lamentablemente, los principales medios de comunicación titulan esto como un movimiento de la ultraderecha radical fascista. De esto vamos a hablar más adelante porque nos parece importante que dentro de lo que llamamos la información y formación de quienes van a dar la batalla cultural puedan entender de qué va esto y cuál es el propósito de llamarnos ultraderecha fascista. Pero les decía, el legado de Charlie Kirk ha traspasado ya el Atlántico. No solamente se ha visto que la gente sale en vigilia, en apoyo de Charlie Kirk y su legado, ha estado mostrándose a través de las redes sociales como en Corea del Sur, en Nueva Zelanda, en Australia. De igual manera, lo dijimos en España, el Reino Unido, las voces siguen uniéndose. Y es que el mensaje que da Charlie Kirk es un mensaje no solo conciliador, pero sobre todo es para que primero nos demos cuenta de que esta es una batalla, además de cultural, es una batalla espiritual. Porque esta agenda globalista es anticristiana y lo ha demostrado con muchos hechos que podemos nosotros fácilmente probarlo. Están en contra del cristianismo. Y por cristianismo entiéndase la iglesia católica, la iglesia evangélica, cualquier rama protestante o igual que la ortodoxa. Si nosotros no despertamos ante este flagelo en contra de la cristiandad, realmente va a ser una batalla cuesta arriba, porque hoy más que nunca el llamado es para todos los fieles para defender la fe. Les decía que aquí en los Estados Unidos durante el fin de semana se han realizado bastantes eventos, los cuales han permitido ver cómo el legado de Charlie Kirk, sobre todo, está llegando con mucha profundidad, aún más en la gente joven. Hemos visto también escaramuzas de peleas, de enfrentamientos, de gente que está, podríamos nosotros decir, vacía, perdida. Personas que están enojadas, resentidas, molestas, simplemente porque en sus vidas seguramente todavía están luchando, y nos referimos mucho a esta comunidad y con mucha comunidad LGBTQ y lo hacemos con mucha misericordia porque entendemos que los trastornos por los que pasan son difíciles de sobrellevar. Sin embargo, estas muestras de violencia, de actitudes agresivas, las tenemos que de alguna manera frenar, pero no volviendo y rebajándonos a su nivel, a su altura. No vamos a responder violencia con violencia. Hay muchos videos que han estado saliendo a lo largo de este fin de semana en las redes sociales que mostraban las grandes diferencias. Por ejemplo, cuando muere este delincuente prontuariado, George Floyd, allá en el 2020, que los principales medios de comunicación por lo menos exacerbaron muchos de la violencia en la gente que estaba apoyando a este movimiento de Black Lives Matter, veíamos cómo incluso justificaban esta violencia. Hoy todavía lo siguen haciendo.
Ahí tienes a la mayoría de sus presentadores progresistas decir que nadie merece ser asesinado de esta manera por su forma de pensar. Pero, sin embargo, entonces están justificando la violencia. Y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. En este movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, veíamos claramente cómo esta gente, muchos de los que se sumaron a estas protestas, quemaron, vandalizaron, destruyeron oficinas públicas, destruyeron oficinas privadas, saquearon tiendas. Y no lo hicieron un día, 2 días, una semana, lo hicieron por meses. Por meses. Sin embargo, cuando tú ves que existen asesinatos contra miembros de nuestra iglesia cristiana, o igual del movimiento conservador o de derecha, nuestro refugio ante el dolor siempre ha sido nuestro Dios, Jesús. Ese es el refugio que nosotros buscamos. No la revancha, no la venganza, no. Y es que eso es lo que nos hace diferentes. Y nos tiene que hacer diferentes, tiene que marcar la diferencia. Veíamos entre muchas figuras políticas, líderes también civiles, el fin de semana hacer muestras de cariño en el Kennedy Center. Hay muchas muestras de nuestras figuras que hoy están en el gobierno, pero también gente que sabe que lo que está pasando en el país es realmente grave, que trasciende esta línea de lo político. Porque nosotros podemos ver cómo nuestra sociedad, tristemente, se está desviando y vamos rumbo a una debacle. No solamente porque hemos permitido que toda esta agenda globalista que trajo la Internacional Socialista, la Internacional Progresista, está cumpliendo sus objetivos y están siendo exitosos en su proyecto. Están, a través del relativismo, destruyendo los principales valores éticos y morales, lo esencial con lo cual se había fundado esta nación. Pero aquí hay datos que para mí es muy importante que deben ser analizados para ir dándole un poco de correlación a lo que ha ocurrido con el asesinato de Charlie Kirk. Hay nueva evidencia, por ejemplo, que se ha mostrado el fin de semana, y esto lo ha hecho el FBI, indicando, por ejemplo, que las muestras de ADN encontradas en el lugar donde se escondió el asesino o el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, pues coincide positivamente con este sospechoso que ahora está detenido. El director del FBI, Kash Patel, hizo esta revelación confirmando que ese ADN coincide con el de Robinson, de 22 años, y fue encontrado en una toalla que cubría el arma homicida cuando ésta fue arrojada en un bosque cercano. El destornillador encontrado en la posición del francotirador en el tejado de la Universidad de Utah también dio resultado positivo. Además, entendemos que en lo que va del fin de semana se ha logrado encontrar evidencia de que este joven Robinson de 22 años también tenía un romance con un miembro de la comunidad LGBTQ, o sea, un trans. Rápidamente los principales medios de comunicación lo que quisieron fue tergiversar la realidad de estos hechos encontrados, diciendo que el prototipo del conservador que maneja armas es el prototipo de ultraderecha fascista capaz de matar. Sí, esto es lo que están diciendo los principales medios de comunicación. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es el conservadurismo? El violento, el agresivo. Pero obvian partes importantes de esta investigación. Como por ejemplo, que este joven, Tyler Robinson, fue un joven de familia conservadora. Sus padres conservadores. Miembros de una iglesia. Gente de bien. Pero que ese joven, cuando sale de casa y se va a la universidad, empieza a tener cambios. Como por ejemplo, empieza a ser parte de muchos grupos que son afines al socialismo. Sí, igual que el progresismo. Y empieza a tener conductas que son a favor de la comunidad LGBT, pero también como lo hacen estos mismos activistas que son violentos, agresivos, que te echan a ti en cara esta idea absurda, pero que la fomentan los principales medios de comunicación, de que a ellos no se les quiere permitir existir. Y eso es una verdadera mentira, es un absurdo. En realidad nosotros venimos diciendo por años. Estados Unidos desde hace décadas del siglo pasado fue una sociedad bastante abierta, liberal,
sobre todo entre los 60, 70, 80, 90, donde realmente la gente podía vestir como quiera, tener la preferencia sexual que quisiera. Y para la gente eso era irrelevante, como lo debería ser ahora. Porque a mí me importan 3 cacahuates tu decisión íntima y personal de con quién te quieres acostar. Al igual que debe ser recíproco, hasta a ti tampoco debería de importarte cuál es mi preferencia sexual. Esa es una cosa muy privada y personal mía que quedará entre 4 paredes. El problema siempre parte porque esta gente, deseosa de atención, porque quieren llamar la atención de alguna manera, nos quieren obligar a que los veamos como ellos se ven, que aceptemos la mentira con la que ellos se ven a través de un espejo o de su realidad. Pero otra vez, esa es su realidad y ese es su problema. Mientras usted no perjudique, no moleste al prójimo, esa es su vida y usted tiene toda la decisión de poder decidir con quién quiere acostarse. Pero ya nosotros sí vemos un problema cuando esta agenda, esta ideología, se la quieren transmitir a menores de edad, que todavía no han desarrollado conciencia, que no han establecido todavía los límites entre el bien y el mal y muchas otras cosas. Pero de ahí en adelante, esto es una verdadera mentira a través de los medios de comunicación de que queremos desaparecerlos o que queremos ignorar su existencia. Es más, lo hemos dicho en este programa muchísimas veces. El homosexualismo, el lesbianismo, ya viene de hace milenios. No es nuevo. El problema es que esta gente, con esta agenda, lo que necesita es no solo llamar la atención, sino imponer a través de un totalitarismo que se los vea como ellos se ven, que los veamos como ellos se autoperciben, que aceptemos la mentira, y en eso no vamos a negociar. Puedo aceptar y puedo entender que tienes un trastorno identitario y que necesitas ayuda. Que no la quieres tomar, eso es una decisión tuya. Pero está bien, yo lo entiendo y puedo aceptar esa idea. Es más, si tú quieres llamarte Pedra en vez de Pedro, también es una decisión tuya. Pero no me vas a obligar a mí a llamarte como tú quieres, con los pronombres que tú quieres. Imagínate que yo trate de decirte a ti, el que maneja la agenda globalista, la agenda LGBT, que yo te diga que a partir de ahora me vas a decir excelentísimo señor, no sé si decir superdotado, genio y brillante ser humano, Freddy Silva. Que si no lo haces como te lo estoy diciendo, te puedo denunciar por un delito de odio. Es una absurdez. Si yo te digo que mis pronombres son brillante y genio, yo estoy seguro que te vas a reír en mi cara. Sin embargo, esta misma ridiculez a la cual nos quieren someter a nosotros, ellos no lo ven de esa manera. Y cuando no hacen o cuando no hacemos lo que a ellos les gusta, pues entonces se molestan. Entran en furia y recurren primero al insulto, al descrédito, te van vilipendiando, sí. Te buscan la forma de cómo arruinarte la vida. Porque ya han establecido pequeñas redes o porque son miembros de grupos en los cuales en sus trabajos son bastantes y ya se han afiliado o que igual son activistas y buscan la manera de cómo sacarte del trabajo. Si son dueños del negocio, te retiran. Y además, todavía se unen en patota para poder evitar que tú consigas trabajo. Que si tú tienes un programa como el mío y consta de auspiciadores, seguramente le van a decir a cualquiera que me esté auspiciando, no le des dinero a él. Porque no está a favor de la causa palestina, está en contra de la agenda LGBT. Y muchas de estas cosas se están repitiendo todos los días. Pero esa es la realidad en la que estamos pasando. Sin embargo, resulta que de este lado somos los violentos, somos los agresivos, somos los que imponemos la retórica de odio. Mentira. Mentira. Estamos diciendo claramente, en este aspecto, este era un joven de familia, este señor Robinson, de familia conservadora, pero que fue a la universidad y es donde empieza a cambiarle la vida. ¿Por qué? Porque las universidades hoy se han vuelto en centros de adoctrinamiento. Todas estas grandes compañías han logrado a través del wokeismo implementar esa narrativa como una verdad para ellos. Y por eso es que muchos se han sumado a esta agenda y hasta están radicalizados. Radicalizados al punto de ir a golpear a alguien, a gritarle en la calle, tan solo por el hecho de que apoya, por ejemplo, el aborto. Sí. Si tú estás en contra del feminismo que divide, que enfrenta, que denigra a la mujer, eres enemigo.
Si tú defiendes la vida a ese no nacido indefenso, también eres un enemigo. Un enemigo al que son capaces de agredir con todo lo que tienen y con toda su agenda. Sin embargo, los agresivos, los malos, los de la narrativa, somos nosotros. Este sujeto era novio de un trans. Eso es lo que dice el FBI, lo que se encuentra, además de evidencias. Y esto es algo que nosotros deberíamos verlo no como para atacar, jamás pensar siquiera, o enviar un mensaje para atacar a un miembro de la comunidad LGBT. No, de ninguna manera. La forma en cómo debemos abordar, y por eso es que también nuestro mensaje para la información, pero también la formación, si quieren dar esta batalla cultural y espiritual, es pensar que a estas personas que están atravesando por ello, lo que necesitamos es siempre mostrar con evidencia cómo, desde cuándo es que ya empieza a venir estos picos de violencia. Con hechos, con evidencia. Lamentablemente, a partir de que se permite toda esta agenda globalista, que se impulsa desde el 2015, se intensifica a nivel mundial desde el 2015-2016, y es donde las grandes corporaciones empiezan a dar dinero de todo, entonces se permite y se fomenta toda esta agenda trans, toda esta agenda de género, donde desde muy jóvenes, aquellos niños que tienen la confusión identitaria, les empiezan a dar hormonas masivamente. Yo tuve muchas oportunidades a un transgénero, que ya tiene más de 15 años de ser transgénero, Nael Condel, que él vive en Chile. Y él hablaba. Es más, tuve la oportunidad de conocerlo porque él hacía una denuncia pública a través de sus redes sociales indicando que el consumir estas hormonas de forma masiva y que lamentablemente no puede dejarlas, va a tener que ser de por vida, también le genera, por un lado, depresiones, pero también momentos incluso de crisis mental, de crisis emocional. Hay gente que ha llegado al punto de la esquizofrenia, porque toman estos medicamentos y una vez que los toman, pues muchos de ellos no lo van a poder dejar. Entonces, ¿qué esperas si muchos de estos jóvenes que ya han sido lavados en el cerebro, han sido ideologizados, han sido adoctrinados, y constantemente tienes a los medios de comunicación haciendo además como una especie de palmadita en la espalda, tú estás bien, ellos están mal? Tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque ellos son los fascistas, ultraderechas, conservadores. Sí. En vez de buscar la ayuda para estas personas, lo que hacen es fomentar toda esta violencia, aplaudirla, apoyarla. Tenemos que hacer una profunda reflexión. Por supuesto que lo tenemos que hacer. Formarnos también. Ya les digo, el problema no es ir y atacar a los miembros de esta comunidad, no, es a quienes están primero llevando la agenda. Y hay que desnudar esta agenda para que la gente lo vea, que se han comido el cuento muchos de esta comunidad LGBT y los están utilizando. Desde hace años los están utilizando para llevar adelante muchos proyectos que van incluso en contra de ellos mismos. Los están utilizando. Despierten. Y para los que estamos de este lado de la trinchera, además de la oración, de la misericordia, de la caridad para con ellos, también lo que necesitamos es pedir que empecemos a tomar en serio la crisis de salud mental, pero que está siendo provocada no por una retórica de derecha, no por una retórica conservadora, sino porque ya los jóvenes no quieren escuchar la verdad. Sí, las verdades no las quieren escuchar y cuando las escuchan, reaccionan de manera violenta. Pero hay que decir la verdad. Las estadísticas van mostrando poco a poco cómo muchas de estas personas que están consumiendo este tipo de, o se están medicando y que van a ser farmacodependientes mientras sigan con esta agenda trans, pues tienen problemas emocionales, tienen problemas mentales y necesitamos que se tome en serio. El presidente Donald Trump, por ejemplo, salía a decir esta jornada, primero criticando a la izquierda, pero también anunciando importantes investigaciones en marcha tras el asesinato de Charlie Kirk. Entre ellos, pues hacer un trabajo de investigación. Sí, tenemos que hacer un trabajo de investigación importante. Ahora, cuando les digo también el hecho de buscar información para su formación, evidencia y hechos, porque el dato siempre mata al relato y eso es lo que odia la izquierda, tenemos que ir viendo y hacer estas comparativas para saber si realmente está o no siendo afectada esta comunidad LGBTQ
por estos fármacos y además por las narrativas impuestas por los medios de comunicación. Dice por acá, en un artículo interesante que también, si usted gusta, se lo puedo compartir, dice que hay una impactante coincidencia. La doble asesina transgénero Mia Bailey, que vivía en Washington, D.C., fue arrestada en la cercana St. George a solo minutos de la residencia compartida por Taylor Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs. Dice, los padres de Robinson y los padres de Bailey vivían en Washington, Utah, aproximadamente a 5 minutos de distancia, en una pequeña ciudad de apenas 27,900 habitantes en 2020. Después de asesinar a sus padres, Bailey fue arrestado en St. George a solo minutos de la comunidad Fossil Hills Townhouse, donde Robinson y Twiggs vivían juntos. Mia Bailey, de 28 años, nacida como Colin Troy Bailey, se identifica como transgénero y ha confesado haber disparado fatalmente a sus padres, Joseph y Gail Bailey, en su casa de Washington City, el 18 de junio del 2024. Según los informes policiales, Bailey presuntamente entró en la residencia armado con una pistola y disparó varias veces, matando a sus padres, en lo que la fiscalía describe como un ataque premeditado. También disparó contra su hermano y su esposa a través de la puerta cerrada de una habitación, aunque resultaron ilesos. Los documentos judiciales del caso indican que Mia declaró a los investigadores que no sentía ningún remordimiento por sus acciones y que no cambiaría lo que había hecho. Mia declaró, lo haría de nuevo, los odio. Y parece que con la prensa progresista, decir que esto es un crimen de odio perpetrado por un transgénero es una herejía la cual no puedes mencionar. Hablar con los hechos, hablar con los datos, parece una herejía para los principales medios de comunicación porque son aliados de los demócratas, son aliados de la agenda globalista, son aliados de toda esta agenda perversa. Por eso, para nosotros es importante identificar la mentira y repetírsela una y otra vez. Más allá de lo que quieran encubrir, poner bajo el tapete, ignorar, tergiversar, es importante que usted vea noticieros alternos. No para llenarse de odio, no para llenarse de resentimiento, no para llenarse de enojo, no. Para que al momento de que usted forme su opinión, entonces sea una opinión que esté basada en los hechos y no solo en los sentimientos, como generalmente nos reconduce o nos canaliza los principales medios de comunicación, a los cuales también le decimos la TV progre. Ahora, aquí hay un dato interesante que promueve o que plantea el doctor, o más bien el representante, que en la lectura de esta propuesta me pareció que realmente vale la pena analizarla. Me refiero al senador Mike Lee, quien ha dicho que va a presentar una legislación explosiva para aplastar la maquinaria propagandística del Estado profundo. Y él dice que hay que restaurar la ley Smith-Mount y la van a rebautizar como la ley Charlie Kirk, que la van a renombrar. Esta famosa ley de 1948, Smith-Mount, permitía al gobierno de Estados Unidos realizar campañas de propaganda extranjera, ya sea de radio, cine, intercambios de difusión cultural destinadas a poblaciones extranjeras durante la Guerra Fría. Pero esta ley contenía una salvaguarda crucial que decía que la propaganda dirigida al público extranjero tenía prohibido usarse dentro de los Estados Unidos, pero en el 2012, la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2013, el Congreso aprueba la Ley de Modernización de Smith-Mount, presentada por el representante Mark Thornberry y firmada por Barack Hussein Obama el 2 de enero del 2013. Destruyó, dice, el cortafuegos y legalizó la distribución nacional de materiales del Departamento de Estado de la Agencia de Estados Unidos para los medios globales. El 2 de julio de 2013 fue oficial. Los ciudadanos estadounidenses ahora podían estar sujetos a la misma propaganda elaborada por el gobierno que antes estaba reservada para los extranjeros. Esta ley nos parece que va a ser interesante y va a ser importante, pero hay que hacer análisis bastante profundo. El líder de la oposición, o más bien el líder de la nueva derecha española, y creo que también uno de los íconos de la nueva derecha de este continente,
Santiago Abascal, durante la cumbre Patriots, dijo algo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hace muchos años ya. Él sentencia su disertación con una frase: no nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos. Usted me dirá, Freddy, usted acaba de leer esto del senador Lee para que plantee esta propuesta de ley Smith-Mount, o renombrarla como la ley Charlie Kirk. ¿Qué tiene que ver con lo que dijo Abascal? ¿Qué tiene que ver con lo que hace la prensa? Pues tiene mucho que ver. Créanme, no voy a entrar mucho en detalle porque nos tomaría mucho hacer un poco de la historia, pero para que usted sepa, las agencias federales, especialmente la CIA, desde el siglo pasado, ha elaborado y establecido narrativas a través de los principales medios de comunicación. Han tenido siempre en sus manos el poder de anular una identidad o crear otra identidad. Tienen todo el aparato y el control más bien del aparato de identidades del país. Le crean identidades, ya sea por seguridad a otras personas. Pero cuando se trata de elaborar este tipo de narrativas, trabajan directamente con los principales medios de comunicación. Incluso algunas veces han creado figuras, digamos, estrellas recientes para ponerlas en los principales medios de comunicación y a través de sus presentadores hacerlos como una voz oficial. Sin embargo, casi siempre han trabajado de forma directa con ex o con agentes de la CIA. Y esto lo han hecho a nivel mundial, no solamente lo han hecho aquí en los Estados Unidos. Solo para que usted tenga una idea. Ahora, en la actualidad, se habla de que más del 80% de los principales medios de comunicación están alineados con la agenda globalista. Por eso es que ellos, cuando establecen una narrativa, entonces todos los demás medios de comunicación la repiten. Son una especie de loros que han agarrado el mismo libreto y que entre todos se van repartiendo y que todos tienen que decir lo mismo en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Así se establecen las narrativas. Cuando se trata de esta frase que nos dice Santiago Abascal de que no nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos, es porque ya tiene bastante tiempo que con éxito los principales medios de comunicación con sus ideólogos, puede que sea o no el tema de la CIA, o puede que sean otros ideólogos ahora contratados por toda esta internacional socialista, lo que han establecido es elaborar una sola narrativa. Una sola narrativa. ¿Para qué? Para crear lo que hoy conocemos o lo que se podría definir el grupo Antifa. ¿Qué es ser Antifa? Ellos se llaman antifascistas. Era un grupo de radical de izquierda muy violento. Pero en los últimos años se han dado cuenta que era fácil identificar al grupo como tal. Entonces es más fácil, en vez de tener un pequeño grupo o varios pequeños grupos, es mejor tener a toda una población o parte de ella, convencerla de que ellos también son antifascistas. Entonces tú vas a escuchar y vas a leer en las publicaciones de las redes sociales que cuando, por ejemplo, hay las redadas de inmigración, aunque ellos se digan que no son ni de izquierda ni de derecha, no son del Partido Demócrata ni republicano, sin embargo, ellos sí se atribuyen una autoridad moral para señalarte de fascista, xenófobo, discriminador, antiinmigrante. Entonces, ya han convencido a través de los principales medios de comunicación, porque son los principales medios de comunicación los que titulan que Trump es fascista, que Trump es la ultraderecha. Sí. Entonces, y esto lo han hecho con Santiago Abascal, lo han hecho igual con Jair Bolsonaro, lo han hecho igual con Javier Milei, lo han hecho con muchos líderes que hoy representan esa nueva derecha, que es la alternativa a más de 20 años de socialismo, porque la gente está podrida, cansada de migraciones descontroladas, que lo que están haciendo, además de un choque y irrupción cultural, están dañando sus ciudades, las de primer mundo. Sí, las de primer mundo. Porque esta gente, estas nuevas migraciones, no van hacia países que son, por ejemplo, si hablamos de gente que profesa el Islam, no buscan sus países, donde, o sea, las naciones donde se permite esta religión del Islam. No, ellos van a Occidente, donde saben que hay cristianismo, donde saben que hay judaísmo. Usted dirá,
pero seguramente están buscando un refugio. Puede que sí, legítimamente. Pero no se olvide que hay un proyecto que ya data de más de 50 años de una islamización. Pero tampoco vamos a entrar en ese tema el día de hoy. Entonces, la gente está cansada. Y cada vez la gente está saliendo más a las calles para ir en contra de estos gobiernos progresistas, socialistas. Entonces, tienes mecanismos como el Foro Económico Mundial que dice desinformación. La principal amenaza para las sociedades hoy en día es la desinformación. ¿Cómo que la desinformación? ¿No que son las guerras, las matanzas, las persecuciones, las drogas, el hambre, falta de oportunidades, que no hay empleos? Esas son las principales amenazas que tiene el ser humano, pero no la desinformación. No es la desinformación. Pero son tan mañosos estos politiqueros que lo que no quieren es ser fiscalizados, no quieren ser auditados. Por eso entonces manejan esta idea de la desinformación. ¿Para qué? Para que estos movimientos de derecha o estos movimientos civiles que están cansados, toda esta gente conservadora y que no son conservadores, pero que incluso son exdemócratas, salen a las calles porque están cansadas de estas políticas. Entonces ahora los vamos a tildar no solo de que desinforman, sino que ahora les vamos a poner la etiqueta de ultraderecha, pero además fascista. Entonces, si tú ya has señalado a alguien de ultraderecha y fascista, y constantemente todos los días te repiten que la ultraderecha es mala, el fascismo es el que provoca el odio, la división, la confrontación, y ya te han señalado como tal, automáticamente el que se ha creído el cuento y es más afín a las ideas progresistas o ideas socialistas, entonces esa persona ya se atribuye una autoridad moral. Entonces tú escuchas y ves a través de sus principales redes sociales decir: a aquel que apoye a Donald Trump, que me bloquee. Aquel que apoya las redadas de ICE, que me bloquee. No quiero tener a fascistas, xenófobos, antimigrantes como amigos. Estas personas, consciente o inconscientemente, son antifas. Estos antifas se creen con la autoridad moral, no solamente de condenarte a través de un señalamiento que te ha puesto la televisión progresista, de derecha, ultraderecha, extrema derecha y fascista, sino que además de tener esa autoridad autodada, o sea, porque ellos mismos se autodan esa autoridad moral, te cancelan, te censuran, te insultan, que cuando ya te ven en la calle son capaces de agredirte, o peor aún, si ya están radicalizados, te pueden matar. Por eso es que Santiago Abascal nos dice claramente, para que lo vayamos entendiendo, ¿cómo va esto? No nos matan por ser fascistas. Nos llaman fascistas para matarnos. Porque incluso si uno revisa la historia, de ninguna manera un conservador o uno de derecha podría estar en la línea del fascismo. Revisen quién fue Benito Mussolini, de dónde deriva Benito su nombre, qué movimientos era el que apoyaba. Compárenlo nomás con el conservador o con el de derecha. Con el Estado todo y sin el Estado nada. Era lo que pregonaba Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos todo lo contrario, los de conservadores o de derecha. No necesitamos un Estado grande. No queremos que el Estado se inmiscuya en nuestras vidas. No queremos que además traspase la intimidad, la privacidad. Queremos un gobierno reducido, que no sea que ellos tengan siempre el poder, sino que el gobierno sea manejado por su pueblo. Y muchas de estas cosas nosotros bien las podríamos refutar. Por eso es que no existe paralelo siquiera para llamarnos a nosotros fascistas. Pero se han inventado esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué cree? No solamente porque pega bien, sino porque esta es una forma también de lavar la historia. La izquierda siempre ha sido agresiva, violenta. Hay un dato interesante que no quiero mencionarlo mucho para no quitarlo de la idea de la cual quiero transmitirle. Pero si usted recuerda el siglo pasado, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, todos los países en el mundo, o gran mayoría, después de los genocidios que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, decidieron condenar públicamente el nazismo. Sí, se condenó. Es más, hoy se supone que no debería de
ni siquiera a través de estas páginas de ventas se debería vender cosas que enaltezcan el nazismo. Sí, porque el nazismo fue no solamente lo más sanguinario que ha tenido el siglo pasado, no solamente ha sido genocida, sino ha habido saña contra la humanidad para matarla de hambre, para despojarla de su dignidad, para tratarla como cualquier basura. Y esto, por supuesto, tenía que ser condenado. El nazismo fue condenado a nivel mundial. ¿Pero qué pasó con el comunismo? El comunismo debería de haber sido igual condenado a nivel mundial. Veamos las atrocidades que pasaron durante el gobierno chino, durante el gobierno de la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas. Vaya, terminando nomás la Segunda Guerra Mundial, o antes de terminar y después de terminarla, ¿qué es lo que hizo Stalin con la gente? Incluso con sus propios aliados. Fosas de 10,000, de 20,000, de 30,000 personas asesinadas violentamente. Pero no, había un marcado apoyo todavía por el socialismo, por el comunismo. Ese comunismo que ha matado millones, más de 1,000 millones de seres humanos. Sí, revisemos a través de la historia todas estas ideologías de izquierda. Debieron ser condenadas, pero no lo fueron. Pero, fíjese por acá. Trataron de lavarnos y cambiar la historia diciéndonos que el socialismo era algo opuesto al comunismo, pero no lo es. No lo es. Ahora, para que ellos no sean señalados como fascistas, porque la izquierda realmente es la verdadera fascista, entonces prefieren ponerle ese título que ya ha sido condenatorio el siglo pasado, porque está relacionado con Benito Mussolini, ponérselo más bien a los conservadores. ¿Quién establece las narrativas? Los principales medios de comunicación. ¿De dónde se establecen esas narrativas? Muchas veces de las agencias de inteligencia, dentro y fuera de los Estados Unidos. Por eso le digo, parece que no estuviera unido. Parecen incluso conjeturas de una teoría de conspiración, pero no son teorías de conspiración. Hay archivos desclasificados. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando en los Estados Unidos para que entendamos bien hacia dónde va esto, porque esto no va a cambiar. Yo entiendo que hay muchas personas a nivel mundial que están reaccionando por su fe, que van a estar dispuestas a predicar o que van a estar dispuestas a evangelizar. Sin embargo, tenemos que entender la raíz para combatir. Tenemos que identificar la mentira para saber contra qué estamos luchando. Es una batalla espiritual, sí, pero también es una batalla donde debemos formarnos y prepararnos. Con historia, con ejemplos, con ideas, pero sobre todo con la verdad. Esa verdad que tanto odia a la izquierda. Que si no lo hacemos de esta manera, créanme, está más cerca, o vamos a ver con mucha más velocidad, el avance del deterioro de las sociedades. Precisamente porque esta gente tiene en su poder las principales plataformas para difundir su narrativa. Es importante identificar la mentira y entender que lo que dijo Santiago Abascal, de que no nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos, tiene un mensaje profundo que tiene que ser analizado. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras plataformas digitales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV o también como Freddy Silva 80 en Instagram. Con mucho gusto recibimos sus saludos, mensajes o también si no está de acuerdo con estas opiniones que se vierten en este programa, pues estamos abiertos al intercambio de ideas. También les recuerdo, les pido, me ayuden a compartir los programas, ayúdenme a crecer aquí en la red de YouTube o igual en las diferentes plataformas para que el mensaje pueda llegar
a más seres humanos en el mundo. Hay datos interesantes que quiero compartirles, por ejemplo, el de que se ha anunciado desde el gobierno de los Estados Unidos que se ha llegado a un acuerdo sobre la plataforma digital TikTok. Los detalles todavía son escasos, sin embargo, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, después de las conversaciones comerciales del fin de semana entre Estados Unidos y China, diciendo que se ha llegado a un marco de acuerdo en la propiedad de la popular plataforma de videos sociales TikTok. Estados Unidos, según este comunicado, afirma haber llegado a un acuerdo, pero hay pocos detalles. Entonces, creemos que aquellas personas que estaban preocupadas porque iba a cerrarse esta plataforma, entendemos que pues aquellos que ya se han dedicado a hacer su ingreso o tener de TikTok su forma de ingreso, pues hay buenas señales de que esto va a continuar. Bessent dijo en una conferencia de prensa, después de que concluyó en Madrid la última ronda de conversaciones comerciales entre las dos principales economías del mundo, que el presidente Trump y el presidente Xi Jinping hablarían este viernes de esta semana para posiblemente finalizar el acuerdo. También afirmó que el objetivo de las redes sociales sería que la empresa pasara a manos estadounidenses. Es lo que ha añadido el secretario, diciendo también que Trump y Xi se van a reunir para poder concretar, o en caso de que se llegue realmente a un acuerdo final, pues se pueda concretar. De alguna manera, esto también representa, creo, una buena noticia para las personas que hacen mucho contenido y que también viven de ello. Otra noticia que está acaparando titulares es que la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ha anunciado su respaldo al comunista abiertamente declarado Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que como todos ya saben, se va a realizar las elecciones este próximo noviembre, de este 2025. En un artículo publicado en el New York Times, Hochul dijo que confiaba en que Mamdani no cedería ni un ápice ante el presidente Donald Trump. En los últimos meses, decía ella en el artículo, he tenido conversaciones francas con él, hemos tenido nuestros desacuerdos, pero en nuestras conversaciones escuché a un líder que comparte mi compromiso con un Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de cada familia. Ojo a lo que dice Hochul. Escuché a un líder que está enfocado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo. Estas palabritas de asequible, inclusión, diversidad, préstenle mucho cuidado porque forma parte de la agenda globalista. Por un lado, lo que realmente llama la atención de esto es que estas personas, en nombre de supuestamente ayudar a sus poblaciones, dicen que van a apoyarse mutuamente. Pero yo veo algo que tal vez usted también ya lo ha logrado identificar. De por medio, lo que une a la izquierda, a los radicales, es su odio contra el presidente Donald Trump. Y lo dicen abiertamente. Fíjese este párrafo para que no vaya usted a creer que le estoy mintiendo. Hochul dijo que confiaba en que Mamdani no cedería ni un ápice ante el presidente Donald Trump. Es ahí donde nosotros tenemos que ver el tipo de calaña de cada politiquero. Y si realmente, cuando los ven actuar, ¿qué tanto son el reflejo de usted mismo? Sí, a usted le hablo. Seguramente hay mucha gente que apoya al presidente Donald Trump y sus políticas, de los que ven este tipo de programas. Pero nunca falta aquel que está medio desviado y que quiere saber, ¿no?, cómo está también trabajando los conservadores o la derecha. Pero entonces, si usted es de esos activistas de izquierda, le digo a usted, realmente, estos politiqueros a los que apoya, ¿se identifican con lo que es usted? ¿Un odiador simplemente porque odia a Donald Trump? Generalmente para odiar a alguien es porque te hace algo. Sientes una rabia contra esa persona porque, por ejemplo, si tienes un vecino malo que mete bulla, que no te deja dormir, que deja sucia la entrada de su casa y de la tuya, y muchas otras conductas que no son apropiadas para vecinos, genera primero un enojo, después un malestar. Y eso se va transformando en odio para después un resentimiento, que puede llegar fácilmente a una acción agresiva.
Pero hay ciertas cosas que pues pasan. Y por eso es que también nosotros invitamos a la gente a que antes de tratar de ser el salvador del mundo, luche primero con sus demonios internos. La ira, la envidia, la gula, todos esos demonios que viven dentro de nosotros y los cuales nos hace una especie caída. Pero ya una vez que usted identifique a sus demonios, pregúntese, ¿me identifico realmente con estas personas, con estos politiqueros? ¿Es la televisión la que me ha enseñado a odiar a Donald Trump? ¿O qué me ha hecho Donald Trump personalmente? Hay que hacerse preguntas básicas. Pero créanme, muchas de estas preguntas son liberadoras. Lo que preocupa de este tipo de activismo político de los demócratas es que en la televisión dicen que no son socialistas, que no apoyan el socialismo. Sin embargo, está muy de acuerdo, por ejemplo, con comunistas como Mamdani, que tiene altas probabilidades de ser el próximo alcalde de Nueva York, una de las principales ciudades de los Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. ¿Realmente nosotros nos identificamos con este tipo de políticas? ¿Eso es lo que queremos realmente para nosotros? ¿Un gobierno comunista que nos mantenga, pero también que nos diga qué hacer o qué no hacer? ¿Y vivir de la manga como mendigos pidiendo limosna al Estado? ¿O prefieren ser libres de los que deciden su prosperidad y que no dependen de la ayuda de un gobierno, sino de sus propias capacidades? Hay mucho que preguntarnos, hay mucho que explorar, pero sobre todo debemos comenzar aquí, adentro, con nosotros mismos, cada uno. ¿Por qué me identifico con una postura política o con un líder político? ¿Es afín a mis creencias? ¿Mis valores éticos y morales? ¿Seré yo capaz de hacer lo mismo que hace este político? Estoy seguro que cuando termine de responder esas preguntas va a encontrar mucha luz en el camino. Soy Freddy Silva, como siempre, un gusto haberlos acompañado. Encantadísimo de regresar, pues la promesa es mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Soy Freddy Silva, como siempre. Antes de irme, un extracto de la palabra. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.